¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas avanzar, hay una fuerza invisible que te tira hacia atrás, como si caminaras con unos zapatos de hierro que no te pertenecen? Miras tu vida y ves patrones que se repiten con una precisión aterradora, casi matemática. Las mismas decepciones amorosas que sufrió tu madre, la misma escasez financiera que persiguió a tu abuelo hasta la tumba, o esa tristeza profunda, antigua y viscosa que te inunda los domingos por la tarde y que no tiene ninguna razón lógica de ser en tu presente. Te esfuerzas, haces terapia, lees libros de autoayuda, intentas pensar positivo, pero tarde o temprano te encuentras de nuevo en el mismo callejón sin salida, preguntándote qué estás haciendo mal. ¿Y si te dijera que el problema en su raíz no eres tú? ¿Y si te dijera que gran parte de lo que llamas tu destino o tu personalidad no es más que una deuda impaga, un contrato invisible que alguien más firmó décadas antes de que tú nacieras? A menudo caminamos por el mundo bajo la ilusión del individualismo, creyendo que somos los autores únicos y soberanos de nuestra historia, que nuestras decisiones son puramente nuestras y que nuestros miedos nacieron con nosotros en la cuna. Pero Carl Jung, el gran explorador de las profundidades de la psique humana, descubrió algo inquietante y liberador a la vez. No llegamos a este mundo como una página en blanco o una tábula rasa. Llegamos como el capítulo siguiente de una novela larga, compleja y a veces trágica, que comenzó mucho antes de nuestro primer respiro. Jung se dio cuenta que lo que muchos llaman mala suerte, maldición o karma es en realidad una estructura psicológica invisible, una herencia emocional que se transmite a través de la sangre, los gestos y sobre todo el silencio. Estás viviendo, sin saberlo, los duelos no llorados de tus abuelas y las iras reprimidas de tus abuelos. Este fenómeno, que Jung exploró en profundidad y que la ciencia moderna empieza a rozar con la epigenética, sugiere que el inconsciente no es solo un depósito personal de tus recuerdos olvidados. Existe un estrato más profundo, el inconsciente familiar, una especie de río subterráneo que conecta las mentes y las almas de todos los miembros del clan, vivos y muertos. Cuando un ancestro sufre un trauma devastador, comete una injusticia atroz o reprime un dolor insoportable y no lo resuelve en vida, esa energía psíquica no desaparece. La física nos enseña que la energía no se destruye, solo se transforma. En la economía de la psique familiar ocurre exactamente lo mismo. Ese dolor no resuelto se hunde en el inconsciente familiar, se convierte en una sombra y busca desesperadamente una salida. Busca a alguien en las generaciones futuras con la sensibilidad y la estructura psíquica suficiente para manifestarlo y, con suerte, resolverlo. Tú podrías ser esa persona elegida. Jung utilizó un término fascinante, tomado de la antropología, para describir esta conexión casi mágica, arcaica y a veces asfixiante entre los miembros de un grupo familiar, la participación mystique o participación mística. Es un estado arcaico de identidad inconsciente, donde no hay una clara diferenciación entre tú y los otros, donde las fronteras del yo se disuelven en el nosotros. En este estado no eres un individuo separado con bordes definidos, eres una extensión viviente de la psique de tus padres, quienes a su vez fueron extensiones de los suyos. Es como si todos estuvieran conectados por hilos invisibles de lealtad absoluta, un micelio subterráneo donde ser diferente, sano o feliz se siente, paradójicamente, como una traición imperdonable al clan. ¿Has sentido una culpa inexplicable por tener éxito donde tu familia fracasó?
o un miedo irracional a disfrutar la vida cuando sabes que tu madre vivió en sacrificio y tristeza? Esa es la participación mística operando desde las sombras, susurrándote que no tienes derecho a superar a tus creadores. Esta lealtad invisible nos lleva a firmar contratos que no leímos y a pagar deudas que no pedimos. Imagina por un momento que tu abuelo cometió un error grave, quizás una estafa o una traición que llevó a la ruina moral o económica a la familia, y por vergüenza nunca se habló de ello. El secreto se guardó bajo 7 llaves, se convirtió en un tabú. 2 generaciones después, tú, que quizás ni conociste a ese abuelo o solo has visto una foto borrosa de él, te encuentras saboteando inexplicablemente tus propios éxitos financieros justo cuando estás a punto de triunfar, sintiendo que no mereces la abundancia o que el dinero es sucio. No es tu miedo, es la culpa de él viviendo a través de ti, buscando expiación. Jung decía, mientras no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Estás repitiendo la historia no porque estés maldito por una fuerza externa, sino porque el sistema familiar, como un organismo vivo, busca homeostasis y equilibrio y te ha reclutado a ti para saldar la cuenta pendiente. Pero aquí es donde la visión de Jung se vuelve profundamente esperanzadora y te otorga un papel no de víctima, sino de héroe. Si sientes que eres la oveja negra, el raro, el hipersensible, el artista en una familia de contadores o el que siempre está buscando respuestas espirituales, es muy probable que seas lo que Jung llamaría el órgano de la conciencia de tu familia. Lejos de ser el problema o la vergüenza del clan, eres la solución que el árbol genealógico ha estado esperando. La familia, en su sabiduría inconsciente, produce a un individuo con la capacidad única de sentir, procesar y alquimizar todo ese veneno acumulado durante décadas. Ese dolor que sientes, esa ansiedad que no te deja dormir, no es una señal de que estás roto, es el impulso de tu alma empujándote a despertar, a romper la cadena, a decir con firmeza y amor, esto termina conmigo, aquí y ahora. El peso de esta tarea puede parecer a veces insoportable y abrumador. A menudo las personas que cargan con el karma familiar sienten un cansancio crónico, una fatiga del alma que no se cura con dormir ni con vacaciones. Es el peso gravitacional de cargar con los cadáveres psíquicos de tus antepasados, arrastrando sus miedos y sus frustraciones como si fueran propios. Estás viviendo vidas no vividas. Jung observó con agudeza clínica que lo que más influye en la vida y el carácter de los hijos no es lo que los padres dicen, ni sus consejos, ni siquiera lo que hacen visiblemente, sino la vida no vivida de los padres. Aquellos sueños que tus padres sacrificaron, el amor que se negaron, la vocación que reprimieron por miedo, todo eso se convierte en un fantasma hambriento que te persigue, exigiéndote silenciosamente que tú lo vivas por ellos, atrapándote en una red pegajosa de obligaciones implícitas. Para romper este ciclo, primero debemos entender con precisión quirúrgica cómo funciona la posesión ancestral. No es una posesión de película de terror con efectos especiales, es mucho más sutil, doméstica y cotidiana. Ocurre cuando reaccionas desproporcionadamente ante una situación trivial. Por ejemplo, tu pareja llega 10 minutos tarde y sientes un pánico de abandono aterrador, una desolación absoluta desmedida para la situación real. En ese momento, psicológicamente no eres tú, un adulto del siglo XXI, quien reacciona. Es quizás la niña interior de tu abuela, que fue abandonada realmente por su padre en una estación de tren hace 80 años. Está siendo poseído por un complejo emocional autónomo que viaja a través del tiempo. Reconocer esto, poder decir, esta emoción es real,
pero no pertenece a este momento, es el primer paso hacia la libertad absoluta. Darte cuenta de que muchas de tus emociones no son hechos actuales, sino ecos antiguos rebotando en las paredes de tu psique. El proceso de liberación, lo que Jung llamó el camino de la individuación, requiere un acto de valentía suprema, la traición simbólica o la santa desobediencia. Para llegar a ser verdaderamente tú mismo, inevitablemente tendrás que decepcionar las expectativas neuróticas e inconscientes de tu clan. Tendrás que atreverte a ser feliz aunque ellos eligieran el sufrimiento, a ser rico aunque ellos vivieran en la pobreza dignificada, a tener relaciones sanas y libres aunque ellos vivieran en guerra doméstica. Esto genera una culpa tremenda y visceral al principio, porque el instinto biológico de pertenencia es poderoso. Fuimos programados para no ser expulsados de la tribu. El clan grita internamente: si cambias, ya no eres de los nuestros, estás solo. Pero tu alma susurra con insistencia: si no cambias, nunca serás tú mismo, serás solo una copia. Es vital, sin embargo, comprender un matiz crucial. Romper el karma familiar no significa rechazar a tu familia, juzgarlos duramente ni dejar de amarlos. Al contrario, es el acto de amor más grande y maduro que puedes realizar. Al sanarte tú, sanas el linaje hacia atrás y hacia adelante. La epigenética y la psicología sistémica sugieren que cuando tú detienes el patrón de abuso, de silencio, de alcoholismo o de dolor, estás liberando a tus hijos y nietos de tener que cargarlo y repetirlo. Y misteriosamente, estás honrando a tus ancestros dándoles el descanso que no tuvieron en vida. Jung creía que nuestros ancestros están, de alguna manera, observando desde el inconsciente colectivo, esperando que alguien finalmente resuelva el acertijo que los atrapó a ellos. Tú eres la esperanza y la redención de tu árbol genealógico. El trabajo práctico comienza con la observación desapegada y analítica. Necesitas convertirte en un detective de tu propia historia, un arqueólogo de tu linaje. Mira las fotos antiguas con otros ojos, no con nostalgia, sino con curiosidad clínica. Pregunta por las historias que nadie quiere contar, por los rumores que se callan en las cenas de Navidad. Observa las repeticiones. ¿Por qué todas las mujeres de la familia se divorcian a los 40? ¿Porque los hombres mueren jóvenes o sufren del corazón? ¿Quién fue excluido, borrado de las fotos, olvidado en el manicomio o en la prisión? ¿De qué secreto no se habla bajo pena de exilio? Al sacar estos fantasmas a la luz, pierden su poder demoníaco. El secreto pierde su toxicidad cuando es nombrado y expuesto al sol de la conciencia. Como decía Jung con su habitual maestría, lo que se niega te somete, lo que acepta te transforma. Aceptar no significa resignarse ni aprobar el daño, significa reconocer la verdad fáctica de lo que pasó para dejar de repetirlo ciegamente. Una de las herramientas más potentes y transformadoras en este proceso es el diálogo activo con el inconsciente. Jung desarrolló y practicaba la imaginación activa, una técnica donde conversaba conscientemente con las figuras que emergían de su interior. Tú puedes hacer lo mismo con la imagen internalizada de tus ancestros. En un estado de meditación, visualiza a aquellos de quienes sientes que heredaste las cargas más pesadas. Imagínalos frente a ti, no como monstruos, sino como seres humanos limitados. Y en un acto de soberanía espiritual, devuélveles su destino con respeto, pero con firmeza. Puedes decir internamente o en voz alta: abuelo, abuela, veo su dolor, veo su historia y la honro. Pero este destino,
Esta culpa, este miedo, es suyo, no mío. Lo dejo con ustedes con respeto y me quedo solo con la vida que me llegó a través de ustedes, al precio que les costó a ustedes y al precio que me cuesta a mí. Este acto simbólico, realizado con emoción real, es profundamente liberador y reordenador para la psique. Es muy probable que al empezar a soltar estas cargas y lealtades sientas un vacío extraño, una especie de vértigo existencial. Has estado tan acostumbrado a cargar peso extra, a vivir en la densidad del drama, que la ligereza se siente insegura, como si estuvieras flotando en el espacio sin ancla. Es el síndrome de abstinencia de la identidad familiar. Tu ego estaba construido alrededor de ser el salvador, la víctima, el fuerte o el mediador de la familia. Al dejar esos roles preasignados, te enfrentas a la pregunta más aterradora y maravillosa de todas. ¿Quién soy yo cuando no estoy cargando a nadie? ¿Quién soy yo cuando no estoy en crisis? Ese vacío no es la nada, es un vacío fértil, el lienzo en blanco, donde por fin puedes empezar a pintar tu propia obra maestra. Recuerda una y otra vez que no estás traicionando a nadie al elegir la salud mental y espiritual. La lealtad ciega e inconsciente lleva a la muerte en vida, a la repetición zombie. La lealtad consciente lleva a la sanación y a la evolución. A veces la forma más alta de honrar a tus padres es superar sus limitaciones neuróticas. Si ellos no pudieron ser felices debido a sus traumas, tu felicidad no es una ofensa, es la vindicación de su sufrimiento. Estás completando lo que ellos dejaron a medias. Estás floreciendo donde ellos se marchitaron, pero lo haces viviendo tu propia vida, no repitiendo la de ellos como un disco rayado. Eres el sueño por el que tus ancestros sobrevivieron guerras, hambrunas y migraciones. No desperdicies ese regalo viviendo atado al pasado. En este camino de diferenciación, te encontrarás inevitablemente con resistencias externas, miembros de la familia que intentarán bajarte los humos, que te acusarán de egoísta, de haberte cambiado, de haberte vuelto frío o distante. Entiende con compasión que hablan desde su propio miedo al cambio y a la soledad. Tu transformación les muestra un espejo incómodo de lo que ellos no se han atrevido a hacer. Tu luz resalta sus sombras. Mantente firme en tu centro. No entres en el juego de justificarte. Tu transformación inevitablemente agitará las aguas del sistema, pero eventualmente, si te mantienes firme, esas aguas se calmarán en un nuevo nivel de claridad y respeto. Eres el pionero que está abriendo un camino a machete en la selva virgen para que otros puedan seguirte si así lo eligen, o al menos para que sepan que existe otra forma de vivir. Jung nos enseñó que el privilegio supremo de una vida humana es convertirse en quien uno realmente es, en su propia individualidad única. Para lograrlo, debemos pagar el boleto, que es la conciencia constante y a veces dolorosa. Dejar de ser una marioneta movida por los hilos invisibles del pasado requiere una vigilancia diaria. Cada vez que sientas una emoción desbordada, una reacción visceral automática, detente, respira y pregunta: ¿esto es mío o es heredado? ¿Estoy reaccionando a lo que pasa ahora, a la realidad presente, o estoy reeditando una escena traumática de hace 50 años? Esa pausa sagrada, ese microsegundo de reflexión, es donde se rompe el karma.
En ese instante de conciencia, cortas el hilo de la repetición y recuperas tu poder de elección. No subestimes jamás el poder de los rituales simbólicos. La psique profunda, el inconsciente, no entiende el lenguaje lógico, entiende el lenguaje de los símbolos, los mitos y los ritos. Escribir cartas detalladas a tus ancestros expresando todo lo que callaste y luego quemarlas entregando las cenizas a la tierra o al agua. Visitar lugares significativos para tu linaje y dejar una flor o una piedra como ofrenda de paz y despedida definitiva. O simplemente encender una vela con la intención clara de iluminar las sombras de tu árbol y honrar a los olvidados. Estos actos, aunque parezcan simples, le dicen a tu inconsciente con contundencia que el contrato ha terminado, que la deuda ha sido saldada, no con más sufrimiento, sino con conciencia, gratitud y amor. A medida que te liberas de estas ataduras invisibles, notarás cambios tangibles. Tu energía vital regresa como un torrente. Proyectos que estaban estancados misteriosamente comienzan a fluir. Tu salud física mejora al soltar la tensión somática y empiezas a atraer a personas que te ven por quien realmente eres, no por quien proyectas ser desde tu herida. Dejas de buscar inconscientemente en tu pareja al padre que no tuviste o a la madre que te asfixió. Empiezas a relacionarte de adulto a adulto, de esencia a esencia, sin las proyecciones fantasmales del pasado. La libertad se siente como aire fresco y nítido en los pulmones después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Es la dulce y poderosa sensación de que, por primera vez, el volante de tu vida está firmemente en tus manos. Sin embargo, ten una paciencia infinita contigo mismo. Desprogramar décadas o incluso siglos de condicionamiento biológico y psicológico no ocurre de la noche a la mañana. Habrá días en que recaigas en viejos patrones, en que la voz de la culpa familiar sea ensordecedora, en que te sientas pequeño de nuevo. No te castigues ni tires la toalla. El crecimiento no es una línea recta, es una espiral. A veces pasamos por el mismo punto, pero cada vez con más altura, con más perspectiva y herramientas. Cada vez que eliges diferente, por pequeño que sea el gesto, cada vez que eliges tu paz sobre el drama habitual, estás solidificando tu nueva realidad neuronal y espiritual. Estás recableando no solo tu cerebro, sino el destino de tu descendencia futura. El regalo final y más precioso de este arduo trabajo es una profunda compasión existencial. Cuando comprendes verdaderamente que tus padres y abuelos también fueron víctimas de otras víctimas, que hicieron lo que pudieron con el nivel de conciencia y las heridas que tenían, el rencor se disuelve por sí solo. Ya no necesitas perdonarlos desde una superioridad moral forzada, simplemente comprendes la cadena de dolor. Y al comprender, sueltas la piedra caliente. Dejas de esperar infantilmente que te den lo que no tienen y empiezas a dártelo a ti mismo. Te conviertes finalmente en el padre y la madre que tu niño interior siempre necesitó y esperó. Romper el karma familiar es, en última instancia, un acto de nacimiento propio. Es nacer a tu verdadera identidad, libre de las sombras proyectadas por otros, libre de los guiones preescritos. Es reclamar tu derecho divino a vivir tu propia aventura, con tus propios errores originales y tus propias victorias auténticas. Eres el punto de inflexión de tu linaje. Eres el guardián de la puerta que decide qué pasa a la siguiente generación y qué toxina se detiene aquí para siempre. Tienes la fuerza, tienes la conciencia y ahora
tienes el permiso que tanto buscabas. Tu vida te pertenece por derecho propio. Nadie más puede vivirla por ti, y tú no puedes vivir la vida de nadie más, por mucho que los ames. Suelta la mochila pesada, agradece el viaje que te trajo hasta aquí, y comienza a caminar ligero hacia tu propio horizonte. El universo ha estado esperando pacientemente a que ocupes tu verdadero lugar en el mundo, no el hueco vacío que dejó un fantasma, sino el espacio único, vibrante y necesario que solo tu alma puede llenar. Si has llegado hasta aquí, respira profundo una vez más. Siente cómo el peso se aligera un poco más en tus hombros. Reconoce la valentía inmensa que vive en ti por atreverte a mirar donde otros cierran los ojos por miedo. Recuerda esto cada mañana. No es tu culpa lo que heredaste, pero sí es tu responsabilidad absoluta sanarlo. Y al sanar tú, sanamos todos, porque todos somos parte del mismo tejido humano. Eres mucho más libre y poderoso de lo que jamás te han hecho creer.